poder empezar, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a iniciar? Lo que vamos a realizar al comienzo. Lo primero que vamos a hacer es responder una especie de quiz, como una especie de preguntas, ¿ok? Entonces, bienvenido David. Entonces, lo que vamos a hacer es responder las siguientes preguntas. Cada uno de ustedes va a responder eh, las siguientes preguntas rápidamente, ¿ok? Por ejemplo, la primera, ¿qué significa el término de independencia? Para ustedes, ¿qué es la independencia? O sea, ¿qué significa independencia para ustedes? ¿Ok? Eso sería como la primera pregunta, ¿ok? Vamos a taparlo de esta manera para que no, digamos que no nos saltemos las cosas, ¿ok? Entonces, ahí en el chat, aquí mismo en el chat, con sus propias palabras, o sea, sus propias palabras, ¿qué significa independencia? ¿Ok? ¿Qué significa independencia? Veamos a ver las respuestas que me están dando. Libertad, dice por aquí Valentina, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué significa el término independencia? A ver, ¿qué significa independencia? A ver, los demás, por favor, todos vamos a responder esa pregunta. Ok, pero, o sea, traten de buscar una razón porque, listo, entonces, ¿qué es independizarse? O sea, ¿qué es independizarse? No utilicen la misma palabra para poder responder, ¿ok? Sean un poco más creativos con las respuestas, por favor. Por ejemplo, Valentina dice que es libertad, sí se puede considerar libertad, pero ¿qué más? A ver, ¿qué más? Condición de territorio que no depende políticamente de otro, ¿ok? Aquí es un término un poco más, eh, digamos que sofisticado, ¿ok? A ver, pero ¿quién más? Por favor, ¿quién más? ¿Ok? Denme más respuestas. Vamos a construir una respuesta a cada una de estas preguntas en conjunto. ¿Ok? Recuerden que todo esto va a ser evaluado al final de la clase. Vamos a terminar la clase y vamos a hacer una actividad en clase para evaluar lo dado. ¿Ok? Entonces, por favor, vamos a ver. Capaz de tomar sus propias decisiones. Muy bien, Hans. A ver, ¿quién más? Por favor, ¿quién más? Tres respuestas más. A ver, vamos a responder. Libertad, especialmente de un Estado que no es tributario ni depende de otros. Ok, perfecto. A ver, ¿qué otro? ¿Qué otra respuesta? El Estado de una persona que no necesita. Vamos a ver, el Estado de una persona que no necesita otra para su realización. Muy bien. Cuando, a ver, aquí hay cuando un hijo decide mudarse de la casa, ok, condición de territorio que no depende políticamente de otro. Uno que decide mudarse de la casa de sus padres y se va a vivir solo, ok. Cuando uno se libera de algo que no depende de otra persona o de algún país. Perfecto. Exactamente. Ustedes están armando lo que sería la respuesta a lo que es la independencia. Podemos decir que la independencia tiene como sinónimo lo que es la palabra libertad, ¿ok? Libertad, ¿cierto? Entonces, lo que para nosotros significa independencia, nosotros lo asumimos como libertad, ¿ok? Ahora, aquí lo dice independencia que no depende de otra cosa, ¿ok? Entonces, si alguno de ustedes, por ejemplo, ¿de quién dependía Colombia? A ver, ¿quién me dice de quién dependía Colombia anteriormente? ¿De quién dependía Colombia? ¿De qué país dependía Colombia? A ver, ¿quién me dice? Anteriormente. Del Imperio Español, exactamente. Del Imperio Español dependía Colombia anteriormente, ¿ok? Recuerden que América fue descubierta, ¿cierto? Fue descubierta ¿por quién? A ver, ¿quién descubrió América? A ver, Cristóbal Colón, muy bien. Cristóbal Colón descubrió América, ¿cierto? Entonces, en el descubrimiento
¿cierto? Los españoles trajeron a América, ¿ok? Trajeron a su tecnología, por decirlo de esa manera, trajeron su tecnología, trajeron su cultura, su religión, por llamarlo de esa manera, ¿ok? Trajeron todas sus costumbres a Latinoamérica, ¿ok? Trajeron todas sus costumbres. Claro, no te preocupes, Daniel, tranquilo. Trajeron todas sus costumbres aquí, ¿dónde? A América, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Pues que esas costumbres quedaron aquí con nosotros, ¿ok? Que hoy en día muchas de ellas son también utilizadas. Por ejemplo, el idioma que nosotros hablamos es el español, ¿ok? El español que se conoce como español latino, ¿sí? Entonces, el español viene del español de España, ¿cierto? Que fue el idioma que nos dejó. No fue el único país, ¿ok? O el único imperio que vino a, eh, a descubrir estas tierras acá en América. También vinieron los portugueses, los ingleses, ¿ok? Entre otros países también, ¿cierto? Entonces, aquí hubo más de uno que vino en ese entonces, ¿ok? Entonces, con base a todo eso, hemos visto, o sabemos, o conocemos, que el sometimiento que existía de los españoles sobre el pueblo que había nacido en estas tierras era de esclavitud, ¿cierto? Entonces, la esclavitud era algo muy común en América en ese entonces, ¿ok? Listo, entonces ya tenemos claro lo que es la pregunta o la respuesta a la pregunta sobre qué es la independencia para ustedes, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos eso presente. ¿Listo? Muy bien. Ahora, siguiendo con la clase, vamos a ver la otra pregunta. Vamos a responder la otra pregunta. La otra pregunta dice, ¿qué es lo contrario a independizarse o a independencia? ¿Ok? Las actividades en clase serán preguntas, profe. Sí, claro, sí serán preguntas. ¿Ok? Preguntas que tendrán al final de la clase que yo les dejaré en WhatsApp para que ustedes comiencen a realizarlo. ¿Ok? Y una vez lo terminen, me lo envían. ¿Ok? Listo. ¿Qué es lo contrario a independencia? Valentina dice que es esclavitud. Listo, perfecto. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra pregunta, qué otra respuesta tienen por ahí? Denme otra respuesta. A ver, ¿qué es lo contrario a independencia? Para ustedes, ¿qué es lo contrario a independencia? Sometimiento, muy bien. Dependencia, perfecto. Esclavitud, muy bien. Opresión, perfecto. Sometimiento, muy bien. O sea, existen varios sinónimos o palabras contrarias que corresponden a lo que es independencia, ¿cierto? Aquí dice ligado a alguien o ligado a algo, ¿cierto? Entonces, estos son términos, ¿cierto? Entonces, aquí vemos la respuesta a esa pregunta, ¿ok? Veamos la siguiente. ¿Qué aspectos de tu vida dependen de alguien y por qué? O sea, ¿ustedes de qué dependen? A ver, ¿quién me dice? ¿De qué dependen ustedes? Bueno, hay unos de sus padres, exactamente, otros de sus trabajos. ¿Quién más? Exactamente, unos dependen de sus padres, otros dependen de su trabajo, ¿cierto? Entonces existen dependencias siempre a nuestras vidas, ¿ok? Hay dependencias a nuestras vidas. De la familia, dice Bohan, ¿cierto? Siempre existen dependencias, ¿ok? Entonces, muchos son dependientes a algo en específico. ¿Listo? Es decir, que la dependencia exactamente, muy bien, Daniel. Es decir, que la dependencia es exactamente algo ligado a qué? Ligado siempre al ser humano. ¿Ok? Entonces, a veces esa independencia o ese tipo de independencia puede estar asociado o puede estar ligado a qué? A algo beneficioso, como es el amor de una familia, o a algo que fuera
digamos, maligno para la persona o que no fuera sano, ¿cierto? Como lo podría ser una persona, un esclavo, por ejemplo, un esclavo ligado a un dueño, pues sencillamente viviera una vida mala. ¿Por qué? Porque siendo esclavo no tiene libertad sobre sí, ¿cierto? Entonces, no es eh, algo bueno, ¿ok? Desde el ámbito en el que no se haga de manera correcta, ¿cierto? Entonces, estas cosas son importantes tenerlas en cuenta porque lo que es dependiente para alguien no significa lo mismo para otra persona, ¿ok? Porque las dependencias eh, tienen que ver más que todo con qué, con el aspecto de cómo lo vemos nosotros, ¿ok? Listo, perfecto. Vamos a ver la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de personas tienen la necesidad de independizarse? ¿Qué tipo de personas tienen la necesidad de independizarse? A ver, ¿qué me dice? Veamos a ver las respuestas. Aquel que tiene un buen pensamiento para hacer sus actos. ¿Ok? Toda persona tiene derecho a ser independiente. Listo. Pregunta, ¿qué tipo de personas tienen la necesidad? Ojo, tienen la necesidad de independizarse. ¿Qué tipo de personas tienen la necesidad de independizarse? Recuerden lo que yo siempre les he dicho a todos ustedes. Siempre hay que leer la pregunta y responder lo que se le pregunta. ¿Ok? No responder otra cosa. Siempre hay que responder lo que se le pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué tipo de personas, o sea, qué tipo de personas tienen la necesidad de independizarse? ¿Quiénes son esas personas que tienen la necesidad de independizarse? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué personas tienen la necesidad de independizarse? Por ejemplo, una persona que vive ligado, por ejemplo, una esposa que vive ligado a un esposo que la trata mal, por ejemplo, ¿tiene o no tiene la necesidad de independizarse? A ver. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tendría o no tendría la necesidad de independizarse una persona que está siendo maltratada, por ejemplo? Exactamente, ¿cierto? Claro que sí. Sería una persona de esa manera, hay que verlo, ¿cierto? Exactamente, las personas que saben lo que quieren, exactamente, las personas que tienen las necesidades de independizarse, muy bien.
Ok, perfecto. Eh, por aquí normalmente, adolescentes más que todo, personas con derechos, muy bien. Aquí hay las personas que tienen aquellas que buscan propia identidad, muy bien. Aquellas personas que desean tener su propia identidad también son aquellas que necesitan independizarse, ¿ok? Entonces, muy bien con sus respuestas, ¿ok? Perfecto. Que quieren tener sus propias cosas, exactamente. Entonces, toda persona que sienta opresión, toda persona que tenga una decisión propia, puede independizarse, ¿ok? Entonces, ese tipo de personas pueden realizarlo. ¿Listo? También aquellos que están en el extranjero porque son dependientes de las carreras propias, porque aquel que vaya a Estados Unidos está allá porque no es libre del 100%, tiene límite, exactamente. Todo depende también de las circunstancias en las que se encuentre, ¿ok? Muy bien, perfecto. Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué problemas trae el no ser independiente? ¿Qué problemas creen ustedes que trae no ser independiente? A ver, ¿qué problemas traería el no ser independiente? Habría que aceptar todo, habría que aceptar todo lo que dependemos, críticas, ofensas, depender de los otros, ¿ok? Muchas veces estar a la merced o sometidos, ¿ok? La dependencia, el problema es que cuando no eres independiente, las soluciones a cualquiera de tus problemas será mayor dificultad porque dependes de una persona, ¿ok? Listo. En general, las, eh, el no ser independiente, el no estar independiente, siempre trae a lo que se conoce como el sometimiento, ¿ok? Entonces, el sometimiento da como consecuencia que un vivir de esa manera, ¿ok? Entonces, importante que tengamos todo presente, ¿ok? Listo. Y la última sería, ¿qué implica ser independiente? Para ustedes, ¿qué implica ser independiente? ¿Qué implica ser independiente? A ver, tener un buen pensamiento, bueno, puede ser. ¿Qué más? A ver, no se depende de otro para hacer lo que uno quiere. Ok, perfecto, muy bien. Ayudar a tener más confianza en uno mismo, moverse de la misma manera que las cosas, a mi modo, siempre hacerlo por el bien. Ok, muy bien, tener metas, muy bien, una persona que sabe lo que quiere, perfecto. ¿Qué más? A ver, muy buenas respuestas. Tener un carácter y decisión, tener independiente de confianza, controlar los problemas que te presenten, muy bien, que sostiene sus derechos u opiniones sin admitir intervención ajena. Ok, perfecto. Muy bien, son respuestas perfectas, ¿ok? Son muy buenas sus respuestas. ¿Listo? Entonces, dada ya esta introducción, cumplir sus metas y no ser humillado por nadie, ok, perfecto. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esto en cuenta, tenemos claro, ¿ok? Lo que se considera o tenemos una idea bastante amplia sobre lo que nosotros consideramos como independencia, ¿cierto? Entonces, sí queda claro esto, sí queda claro lo que conocemos como independencia. Listo, muy bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a darle inicio a la segunda. ¿Ok? ¿No me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ok, listo, perfecto. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir. Ahora vamos a ver lo que es la independencia de Colombia. Ahora con respecto, ya sabemos lo que es independencia, listo. Ahora vamos a verlo con respecto a Colombia. ¿Qué pasó con Colombia para
llevar a lo que considera o lo que se considera como independencia, ¿cierto? Listo, aquí dice que el conflicto que se condujo a la emancipación, que es el sinónimo de independencia, de España se desarrolló en Colombia entre el año 1810 y el año 1819, ¿ok? De 1810 a 1819, ¿cuántos años fueron? Fueron 9 años, ¿cierto? Fueron 9 años en los cuales existió un conflicto de separación. No fue algo que se dio en un día, no fue algo que se dio en un año, ni en un mes, no. Fue algo que tomó tiempo, y en este caso fueron 9 años, poder independizar o emancipar a Colombia de España. ¿Ok? Aquí dice que se inició el 20 de julio de 1810. Se inició ese proceso el 20 de julio. Por eso el 20 de julio aquí en Colombia se celebra ¿qué? ¿Qué se celebra el 20 de julio en Colombia? La independencia, exactamente. El día de la independencia se celebra el 20 de julio, ¿cierto? Entonces, eso lo tenemos claro. ¿Dónde se inició? Se inició en Santa Fe de Bogotá, es decir, en la capital de nuestro país, con un grupo de patriotas y el grito de independencia. ¿Ok? Entonces, estos son los inicios de lo que se consideró la independencia de Colombia. ¿Ok? Luego fue el 7 de agosto, miren, fue el 7 de agosto de 1819 en la batalla de Boyacá, en una campaña libertadora comandada por Simón Bolívar, en la que se dio la independencia absoluta. ¿Ok? La independencia inició el 20 de julio de 1810 y terminó el 7 de agosto, ojo, terminó el 7 de agosto de 1819, es decir, que 9 años después, ¿ok? Fueron 9 años de lucha que al final, en la batalla de Boyacá, que fue la batalla que se dio en el puente de Boyacá, ¿cierto? Ustedes saben que ese día también es importante para Colombia. Creo que no entiendo, España está en otro continente, ¿cómo puede España reclamar la tierra? Pues eran tierras desconocidas, ¿cierto? Eran tierras desconocidas, ¿ok? Es como, por ejemplo, si se cayera, no sé, ponle tú un celular en el suelo, entonces más de uno lo ve, pues más de uno dice, es mío, es mío, es mío, ¿cierto? No es su celular, pero más de uno va a decir, no, ese celular es mío, no, yo lo vi, ese es mío, yo lo tenía, entonces comienzan a buscarse dueños, ¿cierto? O se adueñan de las cosas. Es lo mismo o es algo parecido, ¿ok? Entonces eran tierras que no tenían civilización avanzada, ¿ok? Existían, eran indígenas, indios, ¿cierto? Culturas, tribus, ¿ok? Que no, o sea, ni siquiera utilizaban ropa, ¿ok? Ropa como utilizaban los europeos, ¿cierto? Entonces no tenían la tecnología, por ejemplo, no sabían que era un espejo, no sabían qué eran las cosas. Pero lo que sí sabían, o lo que sí ellos, era que tenían su cultura, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, muchos españoles traían eh, espejos. Entonces, un espejo se los cambiaba a un nativo, ¿ok? A un nativo por una cantidad de oro. O sea, se lo vendían. Entonces, como este continente americano, fue un continente bastante rico, o sea, rico en fauna, en bosques, en minerales, como en oro, plata. O sea, aquí en Colombia, perdón, en América, en general en América, existen muchas riquezas, ¿ok? Entonces, personas que venían del otro continente solamente se adueñaban de las cosas. Pero obviamente España no fue el primero, o sea, España llegó de primero, por ejemplo, pero se comenzó a regar lo que fue el conocimiento del continente, entonces los reyes de las otras naciones comenzaron a mandar también exploraciones, entonces hubieron incluso peleas entre españoles e ingleses, por ejemplo, peleas entre españoles y portugueses también, por tratar de quedarse con algo, ¿cierto? Aunque hayan sido los primeros en pisar esas tierras desconocidas, pero fue con ellos, ¿sí? Sí, exactamente, es considerada uno de los continentes con más riquezas porque su descubrimiento o su, eh, digamos que
el sacar o sea, su descubrimiento, su exploración es más reciente que Europa. Europa es, digamos que considerado el continente más antiguo, ¿ok? Junto con el asiático, ¿cierto? Ese continente europeo y el otro son considerados los más antiguos del mundo, porque allá era donde existía todo, o sea, allá donde fueron las grandes guerras, allá era donde estaban los reyes, allá era donde existía absolutamente todo lo que conocemos, allá se inició la ciencia, allá se fue todo, ¿ok? Allá en Europa fue todo. Después de 1500 y pico de años, es que exactamente se conoce como el viejo continente, exacto. Después de casi 1500, 1400 y pico de años, casi 1500 años, ¿ok? Es que se encontró, y eso, estamos hablando de 1500 años después de Cristo. Antes de Cristo también tenían muchísimos años allá, ¿cierto? Entonces, después de Cristo se ha considerado la época, porque así se utiliza, antes y después de Cristo, considerando la época, después de casi 1500 años fue que se descubrió que había otra tierra, había otro continente al otro lado del mundo, ¿ok? Entonces, el continente europeo, el continente africano, el continente asiático, ¿ok? Todos ellos están allí mismo, están unidos, ¿sí? Están allí mismo, ¿cierto? Pero el continente americano, ¿ok? Está al otro lado del mundo, por decirlo de esa manera, ¿ok? Entonces, era mucho, mucho más complicado poder eh, descubrir, poder llegar hasta este entonces, hasta este lugar, sin la tecnología que se tenía. ¿Ok? No había tecnología en ese entonces, los barcos eran de madera, no se tenía mucho conocimiento sobre las aguas desconocidas, por ejemplo, viajar por un océano en un barco que funciona únicamente remando, o sea, con remos, los barcos de antes de madera eran con remos, se remaban, no era tarea fácil. ¿Por qué? Porque podrían perderse, quedar sin comida, ¿cierto? Y morir de hambre o morir por alguna catástrofe en el mar. Entonces no era fácil el aventurarse. Pero Cristóbal Colón se aventuró porque dicen por ahí la historia que él se equivocó. Él iba a India, pero iba a darse la vuelta. O sea, él iba a hacer, porque Cristóbal Colón era comerciante, ¿cierto? Era un comerciante. Entonces él lo que hacía era comerciar con la India, ¿sí? Con los hindú. Entonces, lo que hizo él fue querer darse la vuelta, ¿ok? Tomar un atajo, le llamó por ese entonces, y terminó fue en otro lugar donde sencillamente no había nada, o sea, conocía, vio la gente y él vio que eran personas extrañas, personas que ni siquiera tenían ropa como ellos, ¿ok? Es decir, un continente desconocido, ¿ok? Entonces, eso fue prácticamente algo revolucionario para Europa en ese entonces, más que todo para España y para los europeos, ¿ok? Los únicos que tuvieron partido de eso, o que tuvieron eh, partícipe, por decirlo así, de todo esto fueron los ingleses, los españoles, los portugueses, un poquito los holandeses y los franceses, por ejemplo. Los alemanes no tuvieron nada porque aquí en América el alemán no se habla, es decir, que ellos no tuvieron nada aquí. Pero en otros países los alemanes tienen, en otros continentes, por ejemplo, los alemanes tienen colonias, ¿ok? Que es lo que se le conoce. ¿Listo? Entonces, esto es lo que se considera de esta forma un poco, ¿ok? Entonces, si vemos aquí, miramos que el conflicto inició en 1810, el 20 de julio, ¿cierto? Y terminó con la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, ¿ok? ¿Queda claro hasta entonces? ¿Queda claro todo esto? Muy bien, perfecto. Ok, listo. Ahora vamos a ver un poco sobre cómo estaba constituida Colombia en ese entonces para el proceso de independencia, ¿ok? Y por qué se dio, o cómo se dio y qué consecuencias tuvo además de ello. Ok, listo. Entonces,
Cuando Colombia se independizó, existía algo que se conocía como Nueva Granada, ¿ok? Nueva Granada. No era la Gran Colombia porque ya la Gran Colombia había tenido una separación, ¿ok? Por parte de los españoles, donde ya Venezuela estaba separada de Colombia, ¿ok? Lo mismo parte de Ecuador, ¿ok? Lo único que comprendía aquí en Colombia era un poco sobre el territorio ecuatoriano, ¿ok? Y Panamá, ¿ok? Entonces, esto era lo que se conoce como Nueva Granada. ¿Ok? Aquí lo pueden ver en el dibujo, ¿cierto? Ahí se puede ver claramente lo que se conoce como Nueva Granada. ¿Ok? Si Colombia fuese estado así como está ahora, o sea, así como está como Nueva Granada, así como aparece, fuese el país más rico de América. ¿Por qué? Porque al tener el canal de Panamá con él, ahí, y todas las riquezas que tiene interna, ¿ok? Fuese uno de los países más ricos en América, ¿ok? Tuviera una entrada por el pasar por el canal de Panamá, ¿cierto? Ese canal realmente es como la única, o bueno, uno de los ingresos más grandes que tiene Panamá es el canal, ¿ok? El canal de Panamá es uno de los ingresos más grandes que tiene ese país, ¿ok? Entonces, esos ingresos más los ingresos territoriales que tiene Colombia, porque Colombia tiene, imagínense, tiene mar, tiene dos mares, por ejemplo. O sea, lo tocan dos océanos, tiene dos mares, tiene una zona llena de árboles, o sea, una zona rica en vegetación, tiene fauna, tiene flora, ¿ok? Tiene minerales, tiene los climas perfectos para todo, ¿ok? Tranquilo, Daniel. O sea, tiene los tipos de clima perfectos para cultivar cualquier cosa, ¿sí? Y aún así es desaprovechado. ¿Pero por qué? ¿Por qué es desaprovechado? Porque aún así, con todo lo que se vivió o lo que se ha vivido en Colombia, sigue el mismo pensamiento, o sea, no se evoluciona, sino que se queda en el mismo pensamiento de cómo se inició la Gran Colombia, ¿ok? Es decir, cada quien busca eh, su propio, digamos que su propia conveniencia, ¿ok? Entonces, eso es lo que ocurrió. ¿Listo? Ahora vamos a ver aquí un poco sobre este cuadro o este mapa conceptual sobre cómo fue esa independencia o qué trajo consigo, ¿ok? Entonces vemos que Nueva Granada logró qué? Logró su grito de independencia el 20 de julio de 1810, ¿sí? Entonces, ¿fue ocurrida aquí? ¿Por dónde? ¿Fue ocurrida cuándo? ¿O durante qué? Fue ocurrida por la invasión de Napoleón a España. Napoleón Bonaparte, que era francés, ¿ok? Lo que hizo fue invadir a España. Entonces, España lo que hizo fue debilitarse porque los soldados que estaban en América, o sea, los soldados que estaban cuidando o que estaban aquí trabajando en Colombia, en América, se fueron para España a pelear contra Napoleón. Entonces, aquí dejaron menos soldados pensando que las personas de este lado, o sea, las personas en América, estaban sometidas, como eran esclavos, ellos no iban a rebelarse nunca, ellos siempre iban a quedarse así, ¿cierto? Ellos pensaron eso, pero se equivocaron. ¿Por qué? Porque al ver que los españoles habían retirado gran parte de sus tropas, pues ahí mismo fue que se vio la oportunidad de que de iniciar la independencia y poder derrocar y echar por fuera a todos los españoles que se encontraban allí. Ahora, quién fue el que influenció todo lo que fue la independencia? Fue influenciada por las ideas de la Ilustración. ¿Y quién las trajo? Las trajo Antonio Nariño. Antonio Nariño era una persona estudiada que vivía en Europa, vivía en España, ¿ok? No era español 100%, pero era una persona que vivía cómodamente, o sea, era un general, llamarlo de esa manera, que al ir a Europa, al viajar a Europa, se dio cuenta que habían países que estaban teniendo ideas como fueran las ideas que trajeron la Ilustración. ¿Cuáles eran esas ideas? Por ejemplo, la, eh, el cambio de burguesía, o sea, que ya no fuera todo el poder
dado a una sola persona, o sea, que lo que se consideran como reyes ya no existieran, que al contrario, existiera algo que fuera más justo, ¿para qué? Para el pueblo, y no solamente si existiera que la voluntad de toda una nación estuviera este, con que no todo fuera el poder recayera sobre una sola persona, sino sobre un grupo, ¿ok? Sobre un grupo que fuera justo y equitativo, que era el pensamiento que se vivía en ese entonces de manera política en la Ilustración, ¿ok? Entonces, Antonio Nariño trajo todas esas cosas, todos esos pensamientos, esas ideas que estuvieron en Europa, ¿ok? Que se dieron en Europa y las trajo a América, ¿cierto? Entonces, al ver la oportunidad, lo que hizo fue iniciar todo el proceso. Entonces, inexperiencia, ¿qué generó? O sea, ¿qué generó la inexperiencia de esto? ¿Ok? Es decir, el no tener una idea, porque esto fue nuevo para ellos, él solamente conoció la idea, trajo, pero él nunca vio exactamente cómo era, porque él no era de allá, o sea, él no podía ser un general como tal de Europa, sino un general que hacía parte de, ¿qué? De América. Entonces, él no tenía esa experiencia. Entonces, ¿qué generó esa inexperiencia? Pues enfrentamientos entre los centralistas y los federalistas, ¿ok? Es decir, personas que hacían parte de un pensamiento en el cual el poder, existiera un presidente en el cual el poder estuviese centrado en una persona. Y los federales, que eran personas que estaban dados a el feudalismo, que era a las monarquías, ¿ok? Entonces, habían personas que estaban de acuerdo y otras que no estaban de acuerdo, ¿ok? Entonces, ese desacuerdo se llamó la patria boba, ¿ok? La patria boba. Entonces, ese desacuerdo lo que hizo fue hacer que se dividiera gran parte del país, es decir, que eh, Nueva Granada se dividió entre lo que se considera hoy como Panamá y Colombia, ¿ok? Entonces, esa división o esa patria boba lo que hizo fue dividir al país y esa división o disolución lo que hizo fue que España reconquistara parte de qué, gran parte de el territorio que se había perdido, ¿ok? Es decir, que cuando ellos mismos se pusieron a pelear, se debilitaron y los españoles, que eran los reales, los verdaderos enemigos, lo que hicieron fue qué, fue aprovechar la oportunidad. Ahora, el surgimiento de los líderes militares, entre ellos Simón Bolívar y Santander, ¿ok? Quienes ocuparon lo que se conoce como la presidencia. ¿Ok? Simón Bolívar tomó la presidencia de un país y Santander el del otro. ¿De qué país Simón Bolívar fue presidente? A ver, ¿y de qué país fue Santander? A ver, ¿quién sabe de ustedes? Ok, Venezuela y el otro. Exactamente, Bolívar de Venezuela y Colombia y Santander fue de Colombia, ¿cierto? Entonces ocuparon la presidencia esas dos personas, exactamente. Ahora, los desacuerdos con la iglesia, incluso con las medidas de anticlericales, como la desamortización de los bienes de la mano de las manos muertas, es decir, que la iglesia lo veía como algo malo, o sea, lo veía como algo malo, entonces ese desacuerdo lo que hacía era también debilitar a esa unión o esa independencia que se había logrado en ese momento. Ahora, los cambios políticos, de acuerdo con el predominio ideológico, porque cada persona o cada líder tenía su ideología, ¿ok? Su pensamiento, que trajo reformas constitucionales y guerras civiles. ¿Qué significa esto? Que cada uno tenía un partido político diferente. Algunos eran liberales, otros conservadores, ¿ciertos? Algunos podían considerarse comunistas, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta el pensamiento o la ideología que tenían sobre la gobernación, sobre cómo mandar en una nación, estas lo que hacían era dividir el país y asimismo provocar guerras, ¿ok? Guerras entre los mismos.
Es decir, que una vez que se independizaron, una vez que dejaron todo, de que se libraron de los españoles, ¿ok? Lo que hicieron fue pelear entre ellos mismos para ver cómo era que iban a hacer. O sea, ellos se independizaron y después no tenían ni idea qué iba a pasar. Entonces comenzaron a buscar quién se hacía el líder. O sea, después de pelear juntos, comenzaron a ver quién iba a ser líder de todo. Entonces, como cada uno tenía pensamientos diferentes, entonces comenzaron a pelearse entre sí. Y lo que hizo eso fue dividir a el país y hacerlo lo que hoy en día es. ¿Ok? ¿Claro hasta el momento? Ok, perfecto, muy bien. Listo. Ahora vamos a ver lo que fue las causas, ¿ok? Y esas características que estuvieran dentro de la independencia de Colombia, ¿ok? Por ejemplo, aquí la traducción de los derechos del hombre. Por ejemplo, esos derechos fueron traídos de Europa y esos derechos al traducirlos al español, ¿ok? Aquí se implementaron de alguna manera. ¿Eso con qué fin? Con el fin de hacer justicia sobre el pueblo, ¿ok? La discriminación política. La discriminación política daba ajuste a qué? Daba ajuste a los pensamientos que se tenían entonces de manera política. Es decir, que cada persona o cada líder, al tener un pensamiento político diferente, ellos creían que que ese partido que ellos o ese pensamiento político que ellos tenían era el ideal, era el perfecto, el que se debería utilizar, pero no tenían forma de complementar cada uno de ellos, como que, bueno, listo, si yo te doy esta idea y tú me das la otra idea, pues entre los dos formamos una sola idea. No, cada quien discriminaba al otro diciéndole que estaba equivocado, que era una tontería, exactamente era una pelea política. Es lo que hoy en día también pasa. En las discusiones políticas de los partidos diferentes, por ejemplo, lo que pasaba entre Petro y Uribe, un ejemplo, los que apoyan a Petro no apoyan o no están de acuerdo con lo que dice Uribe. Y lo que hizo Uribe o los que apoyan a Uribe no están de acuerdo con lo que dice Petro, por ejemplo. Entonces, eso es lo que es una discriminación política, porque no apoya o no mira las cosas positivas, sino que inmediatamente están diciendo, no, eso está mal, están equivocados, ¿ok? Lo que se conoce como la expedición botánica fue una expedición que se hizo a la selva amazónica, ¿ok? A la selva amazónica, en la cual se encontraron con muchas especies y esas especies trajo consigo a muchas enfermedades. O sea, existieron muchísimas personas que murieron por eso, ¿ok? Pero así, a su vez también encontraron plantas medicinales y todo tipo de plantas que incluso eran originales de aquí de América y terminaron en Europa, ¿ok? Porque aquí había una gran cantidad de fauna que no existía en Europa como tal, ¿ok? Los altos impuestos, pues al tener un país completo, pues necesitaban dinero para poder mantenerlo, ¿cierto? Entonces, una manera de hacerlo es que los presidentes lo que hacían o lo que realizaron fue cobrar impuestos al pueblo, ¿ok? Había una relación comercial entre Colombia, o sea, el país de Colombia y los ingleses, aunque los ingleses lo que hacían era aprovecharse de los colombianos, pero los presidentes que se tenían en ese entonces no eran tan listos como los ingleses, que sencillamente ellos cobraban una cantidad de dinero y les hacía lo que se conocían como los préstamos. Entonces, al prestarles dinero con tasas altas, lo que hacían era endeudarse. ¿Ok? Endeudarse. Entonces, esas deudas al final lo que eran deudas para el pueblo. Entonces, para poder subsanar esas deudas, lo que hacían era cobrarle al pueblo impuestos altos. ¿Ok? Entonces, eran decisiones mal tomadas. ¿Por qué? Por esos pensamientos erróneos de qué? De la política que tenía cada uno. Ahora, la insurrección de los comuneros corresponde al pensamiento contrario que se tenía sobre todo lo que ya les he mencionado, ¿ok?
Ahora, ¿cuáles son las causas externas de la independencia? O sea, ¿qué tuvo externamente esto? ¿Qué pasó en el mundo de manera externa? Por ejemplo, la revolución industrial en Inglaterra fue un boom para el para América, ¿ok? Recuerden que cuando les mencioné un poco sobre la clase, que la revolución industrial, el primer país que se industrializó en el mundo, ¿quién fue? ¿Cuál fue el primer país en ser industrial en el mundo? ¿Quién sabe? A ver, ¿quién se acuerda? El primer país en ser el país industrializado en el mundo. ¿Cuál fue el primer país industrial del mundo? Inglaterra, muy bien, Daniel. Inglaterra fue el primer país en ser industrial, ¿ok? Entonces, Inglaterra lo que hizo fue ser un poco más flexible con qué, con Estados Unidos, y esa industrialización la replicó en América, pero en Estados Unidos. Pero los estadounidenses, que también se independizaron de los ingleses, fueron mucho más inteligentes y más astutos, que lo que hicieron fue englobar las cosas. Entonces, Inglaterra era rica, ¿ok? Industrialmente porque vendían telas, ¿ok? Y el telar era lo que ellos más que todo se dedicaban. Pero ¿qué pasa? Que en Estados Unidos encontraron que las telas no eran el factor importante, las medicinas también lo eran mucho más importantes que las telas. Entonces, al Inglaterra no haberse dado cuenta de todo lo que estaba pasando, de los cambios que existían, pues Estados Unidos comenzó a ganarle la ventaja. Entonces ya en Inglaterra no compraban nada, sino que lo compraban de Estados Unidos. Por eso fue que se consideró Estados Unidos potencia mundial, ¿ok? Entonces eso es algo que se conoce. Ahora, las ideas de la ilustración, como fue la visión, ¿ok? De que no existe un poder absoluto, de que las personas no pueden ser sometidas, de que, por ejemplo, la iglesia no podía someter al pueblo digamos que, a su propia religión, o sea, la iglesia católica en este entonces no podía someter al pueblo, ¿ok? A sus pensamientos, a sus eh, ideales, ¿ok? La independencia de Estados Unidos también fue importante, como ya les mencioné aquí, la independencia de Estados Unidos fue importante porque lo que hizo fue darle un avance grande al país. La Revolución Francesa lo que hizo fue cambiar el Estado, cambiar el pensamiento en que eh, se veía, ¿ok? El pensamiento en que se veía la manera de gobernar, ¿ok? Es decir, que los reyes ya no tenían, o sea, no deberían ser capaces de qué? Capaces de gobernar un, eh, sobre una, eh, o sea, sobre un pueblo, perdón, sobre un pueblo. No podían ser capaces de gobernar sobre un pueblo porque ese poder debería ser dividido en varios, ¿ok? Pero no en todos los países funcionó. Por ejemplo, en Inglaterra no funcionó del todo, sino que hubo un acuerdo, ¿ok? Entre los reyes de Inglaterra y sus representantes políticos, que eso es diferente, ¿ok? Ahora, la invasión de Napoleón Bonaparte a España, como vimos, fue la que ayudó, ¿a quién? La que ayudó a que Colombia, o a que América, bueno, en este caso a que Colombia se independizara el día 20 de julio de 1810. ¿Ok? Claro, hasta ahí entonces, ¿todo queda claro? Ok, perfecto, chicos, muy bien. Listo, jóvenes. Bueno, entonces, esta sería la clase por hoy, la explicación que se dio con respecto al tema. Les voy a enviar a WhatsApp la actividad que van a entregar hoy, ¿ok? Tienen hasta las 11:50, por ejemplo, 11:50 de la noche para enviar la actividad. Me lo pueden enviar a mí o se lo pueden enviar a Luis, ¿ok? No hay problema por eso. Si me lo envían a mí, pues ya yo lo reviso inmediatamente ahí, ¿ok? Si se lo envían a Luisa, pues ya mañana ella me lo enviará a mí y yo se lo revisaré, ¿ok? Entonces, para que lo tengan presente, ¿ok?
Entonces, ya se los voy a enviar para que lo puedan revisar, ¿ok? Bueno, chicos, entonces sería todo por hoy. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, pues me la escriben y yo podré responderles, ¿ok? Sí, digamos que sí podrían, pero la idea sería que lo hicieran ahora que tienen el conocimiento fresco, ¿ok? Listo, perfecto. Bueno, chicos, entonces sí, ya se los voy a mandar por WhatsApp. La actividad de ahora. No se preocupen, ya se las envío. ¿Ok? Bueno, espérenlo en WhatsApp. Nos vemos allá.